Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y muchas gracias por estar presentes una vez más en estos primeros encuentros con Ave Numella. Para quienes asistan por primera vez, me van a permitir recordar que se trata de un ciclo de conferencias para cuya realización hemos contado con la ayuda económica del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio y del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Este ciclo de conferencias está organizado por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y por el Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra, con la colaboración del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, el Ayuntamiento de Valor y el Grupo de Investigación UN 149 Andalucía Oriental y su relación con América. Este ciclo es la materialización de un compromiso que ya se estableció en el año 2007 entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Valor, en la Alpujarra granadina, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural de esta comarca, llevando a cabo actividades que de alguna forma conectaran con los valores identitarios de sus comunidades. De ahí que este ciclo lo hayamos centrado en torno a la figura de Ave Numella. Este ciclo lo conforman 5 conferencias, la primera de las cuales tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar la semana pasada, que corrió a cargo del catedrático de Historia Medieval, Rafael Peinado. Pueden acceder a ella a través de YouTube, ¿de acuerdo? Porque todas las conferencias se van a colgar en este medio. La segunda conferencia, que es la que nos ocupa esta tarde, va a ser impartida por la profesora titular de la Universidad de Granada, Bárbara Bloix, una conferencia que lleva por título Las mujeres andalusíes de la Alpujarra. La tercera conferencia será impartida por la profesora Margarita Virreal Salcedo el próximo viernes 21 de mayo y versará sobre las moriscas del Reino de Granada. Complementarán este ciclo las conferencias de los días 28 de mayo a cargo de Francisco José Canoila sobre el linaje de los Córdoba y Valos. El miércoles 2 de junio tendremos la conferencia de Antonio Jiménez Estrella sobre la Guerra de la Alpujarra y por último, el viernes 4 de junio tendrá lugar la última intervención, que se trata de una conferencia taller en torno a la novela histórica y su protección didáctica, que correrá a cargo de la profesora María Encarnación Cambila Hernández y el autor de la novela Tragedia y muerte de Ave Numella de Justo. Como decía antes, se trata de la primera edición de unos encuentros que esperamos tengan una celebración anual y cuyas temáticas, pues esperamos, ¿no?, en las progresivas ediciones, pues que sigan contando con tanto interés como la que está suscitando esta que nos ocupa, ¿no?, en este año. Y como decía también la semana pasada, hemos apostado, este uno ha sido de nuestros principales objetivos, por la inclusión de un público amplio, no cerrarlo únicamente al ámbito universitario y académico, con el fin de que la transferencia del conocimiento científico que se genera en torno a estas cuestiones pues se convierta en un objetivo real. Sin más dilación, paso la palabra al codirector de este ciclo, Raúl Ruiz, que va a proceder a la presentación de la profesora invitada, Bárbara Bloix. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Lo primero, daros la bienvenida a esta reunión online, que si bien echamos de menos esos abrazos, esos espacios que tenemos en Granada, pero también en el Valle, o poder hacerlas donde correspondían, que era en el municipio de Valor, pues realmente esto nos permite que tengamos a personas de todas las partes del mundo conectadas, porque ha suscitado muchísimo interés, pues bueno, el ciclo y también esta conferencia con ese título tan llamativo como Las mujeres andalusíes de la Alpujarra. Como dice Bárbara, pues bueno, a todos nos recuerda y nos liga mucho al territorio, más a los que somos de aquí. Paso a hacer una breve reseña de la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada, pero antes creo que es de justicia agradecerte que estés esta tarde con nosotros, que hayas querido participar en el ciclo y hacerlo de forma tan generosa. Bárbara Bloix Gallardo, como digo, es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada y tanto su docencia como su investigación se centran en la historia de Al-Ándalus y el Magreb, y de manera muy especial en el Reino Nazarí de Granada, al que ha dedicado diversas publicaciones, conferencias y colaboraciones en congresos a nivel nacional e internacional. Desde hace ya unos años viene dedicándose al estudio de las mujeres nazaríes y magrebíes, del que son fruto distintas publicaciones, pero especialmente hay que destacar la monografía titulada Las sultanas de la Alhambra, las grandes desconocidas del Reino Nazarí de Granada, siglos XIII-XV,
que publicó la editorial Comares y el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el año 2013. Actualmente es investigadora principal de un proyecto de investigación del Plan Nacional sobre la mujer nazarí y meriní en las sociedades islámicas y del Mediterráneo medieval, siglos XIII y XV, y versa sobre el poder, la identidad y las dinámicas sociales. Y desde este proyecto articula sus investigaciones sobre estos temas femeninos. También, además, hace muchísima labor y muy buena de transferencia del conocimiento y de didáctica de la historia, por lo que también es muy conocida, pues bueno, entre el estudiantado, pero también entre la población en general. Sin más, estamos deseando ya escuchar a Bárbara y tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes y bueno, quiero saludar pues muy afectuosamente pues a los amigos y amigas conectados, a los colegas de la Universidad de Granada y a los asistentes en general. Muchísimas gracias, María José y Raúl, por vuestra cálida bienvenida. Para mí, bueno, empezar agradeciendo mi presencia aquí hoy no es nada ritual. Quiero dar las gracias sinceramente al Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra y especialmente a vosotros por haber contado con mi colaboración en este ciclo. Y bueno, también darle las gracias al Departamento de Didáctica y Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y a todas las entidades que colaboran en la organización de este ciclo, por el que además os felicito. Bien, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí. Lo estaba comentando antes de empezar el acto con los organizadores, porque, bueno, obviamente habría preferido que este ciclo, por las circunstancias, se hubiese podido celebrar presencialmente, porque yo la Alpujarra la frecuento muchísimo, soy una enamorada de la Alpujarra, tengo familias, amigas allí desde hace muchísimos años y nunca me canso de descubrir esta comarca. Diciendo esto, también reconozco que esta es una de las conferencias que más ilusión me ha podido hacer el impartirla y también el prepararla, precisamente por esa conexión emocional que tengo con la región alpujarreña. Y antes de empezar voy a decir que realmente para hablar de la Alpujarra o de las mujeres alpujarreñas en época andalusí no me legitima tanto pues aquellas cuestiones que ha referido Raúl de mi currículum, mi dedicación a las mujeres de Al-Ándalus y en especial del Reino Nazarí de Granada en los últimos años, sino que tengo que confesar una cosa, y es que a mí lo que realmente me legitima es que soy la reina de las fiestas de un pueblo de la Alpujarra desde hace muchos años, porque en especial de Cástara. Porque cuando tenía 18 años, como yo iba a las fiestas del pueblo, de verano, etcétera, con mi familia, los amigos, etcétera, me eligieron reina de la fiesta y ha sido el único concurso que se ha hecho en Cástara de reina de la fiesta en toda su historia, con lo cual, como no ha habido ninguna reina después, pues sigo siendo la reina de la fiesta y tengo que reconocer que me llena mucho de orgullo. Bueno, aprovecho también para saludar a la alcaldesa de Valor, María Asunción Martínez, a la que también le reconozco pues que me habría gustado asistir presencialmente a este ciclo, ¿no? Bien, hoy vamos a dedicar, voy a empezar ya compartiendo la pantalla, como ya, digamos, descendiendo al detalle de lo serio. No sé si se ve bien. Vamos a ver que yo me sitúe con la presentación, muy bien. Bueno, pues ya entrando en cuestiones más serias, vamos a hablar hoy de un sector bastante desconocido, como fueron las mujeres andalusíes de la Alpujarra, ¿no? Hace unos días, y también se lo comentaba a ella directamente, leía en el periódico Ideal de Granada una entrevista que le habían hecho a mi compañera del departamento de Historia Contemporánea, Teresa Ortega, a raíz de un trabajo recién publicado precisamente sobre las mujeres campesinas, entrevista en la que ella concluía que las mujeres del campo han sido doblemente invisibilizadas, tanto por la historia rural y agraria como por la propia historia de las mujeres, ¿no? Y esta realidad realmente ha constituido un denominador común a todas las épocas, siendo perfectamente aplicable
al caso de las mujeres de las zonas rurales de Al-Ándalus, que también fueron doblemente invisibilizadas, por un lado por su condición de mujeres campesinas, porque la vida en el campo de la gente corriente es raramente reflejada, como sabemos, en las obras árabes medievales, ya que en ellas solamente pues, ocupan espacio las élites políticas, económicas, intelectuales, etcétera. Y por otro lado también por su condición de mujeres, ¿no? Porque en general la historiografía árabe islámica medieval estuvo escrita por y para hombres, y en ella las mujeres de por sí tuvieron un escaso reflejo. Sin embargo, y a pesar de esta circunstancia que la llevó a pasar teóricamente de puntillas por la historia, las mujeres fueron importantes motores del campo y en consecuencia también de las ciudades, porque desde distintos ámbitos el campo se conectaba con las ciudades y viceversa, ¿no? Y realizaban un ingente trabajo activo, no solamente en el interior de sus casas, con todas las labores domésticas, sino además fuera de su vivienda, ¿no? A pesar de la dureza que siempre ha entrañado el medio rural. Bien, descendiendo al detalle, cabría preguntarse qué papel desempeñaron las mujeres en la Alpujarra andalusí. Partiremos de un concepto amplio de la Alpujarra, rastreando referencias de mujeres en las zonas alpujarreñas tanto de Granada como de Almería, conscientes, como ya he dicho, de que la tarea no es nada fácil, pues como decíamos, al ser mujeres corrientes y de un medio como el rural, sus vidas cotidianas difícilmente van a estar reflejadas en la fuente, a excepción de algunas obras de carácter biográfico o de algunas obras de carácter muy popular. Bien, antes de descender al detalle en estas cuestiones, aunque ya se ha mencionado anteriormente, quiero decir que esta investigación se marca dentro de mi participación en 3 proyectos de investigación, ¿no?, en los que participo en la actualidad. En primer lugar, la mujer nazarí meriní en las sociedades islámicas del Mediterráneo medieval, que ya ha sido mencionado por Raúl Ruiz, del que soy investigadora principal. Tenemos una página web donde ahí vamos anunciando pues, todas las actividades en las que participamos los miembros. Y luego también desde los proyectos de investigación Industria y Comercio en Al-Ándalus, siglos XII y XV, Industria y Comercio en Al-Ándalus, siglo XII y XV, que aunque tienen el mismo título, bueno, pues son 2 proyectos que se están desarrollando de forma paralela y que están dirigidos por mis compañeros de la Universidad de Granada, Adela Fábregas, presente aquí esta tarde y a quien saludo, y Alberto García Porras. Bien, Al-Ándalus fue una realidad cronológica y geográfica muy amplia y además muy cambiante, como también lo fue su sociedad, ¿no? Y entre los factores de diferenciación social de la población andalusí que podemos obviamente aplicar a las mujeres, figuraban la clase social en la que se distinguía pues, lo que era la clase alta, compuesta por la realeza y la aristocracia, al-Khassa en árabe, y la clase baja, la amma, que es a la que dedicaremos especialmente nuestra atención hoy. Los orígenes étnicos, es decir, árabes, bereberes, hispanos, hebreos, africanos, etcétera, dentro de esa mezcolanza de procedencias que se dieron en este solar. La procedencia geográfica en sí también, porque hay épocas de grandes movimientos poblacionales, migratorios, y eso también acaba comportando una serie de diferencias. Las confesiones religiosas, representadas fundamentalmente por el Islam, el judaísmo y la cristiandad. Y por último, el medio de vida, el hábitat, es decir, el mundo urbano o rural, y el género, que son, digamos, las 2 cuestiones que más entran en el contenido que vamos a desarrollar hoy. Respecto al género, pues tanto hombres como mujeres integraron la población, en este caso alpujarreña. La vida de los primeros se desarrollaba tanto en el ámbito privado doméstico como en el exterior público, siendo responsables de las actividades religiosa, social, económica, cultural, intelectual, etc. La sociedad nazarí fue fundamentalmente patriarcal, patrilineal y patrilocal, es decir, el hombre era el vértice de la sociedad, todo se transmitía a través del padre, empezando por la religión, pero siguiendo también por la genealogía y el linaje,
y también fue patrilocal porque la familia habitaba donde habitaba el varón, ¿no? En este caso el padre de familia. También fue una sociedad muy endogámica en la que se dio preeminencia al matrimonio preferencial árabe desarrollado entre primos, fundamentalmente primos paternos, pero también entre primos maternos. Y aunque es cierto que se pudieron mantener algunos componentes clánicos en las esferas sociales, en realidad el tribalismo estaba bastante debilitado en la sociedad andalusí, primando otros vínculos de cohesión social, tales como un origen geográfico común, como reflejan las nisbas geográficas, por ejemplo, de su población debido a los movimientos migratorios. Bien, tenemos que tener en cuenta que la historiografía árabe islámica fue reflejo fiel de la propia mentalidad social de la civilización islámica, que distinguía de manera bastante tajante entre los espacios privados, en el que se ubicaba la familia y el hogar, al que generalmente quedaba relegada la mujer, y el público, es decir, aquellos que implicaban visibilidad y en los que se situaban los hombres, y dentro de ellos la propia historiografía como lugar explícito de visibilización masculina y femenina, ¿no? Por lo cual, la propia civilización islámica estableció una frontera de sexos y una segregación entre hombres y mujeres, ¿no? Aparte, las mujeres que eran consideradas respetables, pues no aparecían generalmente en esa historiografía porque se evitaba mencionar sus nombres, describirlas físicamente, etcétera, ya que las mujeres eran consideradas depositarias del honor familiar, asharaf, del honor de sus propias familias, es decir, de las familias a las que ellas pertenecían, ¿no? Por lo cual, cualquier afrenta a su integridad, a su honor, a su dignidad, era considerada una afrenta extensible a toda la familia. Con lo cual todo esto siempre dificulta, pone una serie de cortapisas al estudio de las mujeres y a la reconstrucción de sus existencias. A pesar de, de estos presupuestos, cabe decir que, como es lógico, las mujeres, en este caso las mujeres de un área como la Alpujarra, pues constituían los pilares de su familia, considerando además que la familia, tanto nuclear como extendida, que se desarrollaba en estas zonas, tenía y tiene una gran importancia en la civilización islámica por ser la unidad básica de la sociedad. En este sentido encontramos en alguna que otra obra, y generalmente hoy me voy a referir específicamente a una de ellas, que es la obra agiográfica Tuhfat al-Muhtarib, del siglo XIII, que escribió el castrileño Ahmad al-Fastali para relatar los prodigios que su maestro de espíritu, el santón sufí de Oanes, Almería, considerada también zona alpujarreña en esa época, obró a lo largo de su vida. Al ser una obra muy popular, pues ofrece unas pinceladas muy vivas de cómo vivía la población y se incluyen también informaciones bastante interesantes sobre las mujeres. Bien, pues por eso decía que podemos encontrar en alguna que otra obra como esta que he mencionado a mujeres distintas ejerciendo funciones diferentes también dentro del núcleo de sus familias y también fuera de ellas, ¿no? En calidades de parentesco diferentes con respecto a los hombres que protagonizan los relatos de esta fuente. Desde esposas dedicadas al bienestar de sus maridos, madres atendiendo a sus hijos y sus hogares, madrastras haciéndose cargo también de los hijos de su esposo, tías, nodrizas, sirviendo a otras mujeres cuyos hijos amamantaban y cuidaban, sobre todo porque aquellas mujeres de alta posición social pues podían obviamente permitirse el tener este tipo de servicio. También encontramos hijas, hermanas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar hablando del territorio, porque como es bien sabido, la Alpujarra siempre ha tenido un sistema de poblamiento muy particular. Bueno, antes de nada tengo que decir, y de hecho está aquí mi compañera Marga Virriel, que un estudio, bueno, de tipo divulgativo, es verdad, pero muy, muy completo sobre las mujeres de la Alpujarra, fue elaborado precisamente por Paula Sánchez y publicado en un libro que precisamente Marga Virriel coordinó sobre itinerarios relativos a mujeres por la provincia de Granada. Bien, pues como decía, el territorio de la Alpujarra
ha sido siempre muy particular porque esta zona ha tenido siempre un sistema de poblamiento muy particular, integrado por alquerías y aldeas, estructurados internamente en barrios, harat, ¿no? Y de hecho el término alquería viene del árabe al-qaria, ¿no? Y en la época nazarí la organización administrativa de esta zona se articulaba, como bien sabemos, en esas unidades llamadas ta'a o tawa'i del árabe, es decir, distritos que integraban varias alquerías y de las que tenemos identificadas además bastante. Como decíamos anteriormente, pues el medio de vida, que es uno de los factores de distinción, bueno, de diferenciación social que distinguíamos al principio, determinó la forma de vida, ¿no? de su población, situándose la Alpujarra en el área rural andalusí, lo que comportó pues, costumbres sociales propias de este hábitat. En esta caracterización de cómo era la vida en las zonas rurales andalusíes, recurriremos a los utilísimos presupuestos de Ibn Khaldún, que fue un gran pensador, un gran cronista de la zona de Túnez en el siglo XIV, que reflexionó por primera vez sobre la historia de las civilizaciones y que, bueno, esbozó una serie de teorías y de reflexiones acerca del concepto de civilización, en árabe, Ambran, ¿no? Es decir, civilización en el sentido de orden existente entre los individuos de una colectividad, distinguiendo entre dos tipos de civilización de Ambran. Por un lado, la civilización urbana, Ambran Hadari, y por otra parte la civilización rural o Ambran Bedewi, ¿no? Bien, podríamos bosquejar los comportamientos, las formas de vida de cada uno de estos ámbitos según las teorías de Ibn Khaldún y obviamente referidas a la Edad Media, en bueno, este catálogo que podemos leer aquí según esa caracterización que de esos espacios realiza Ibn Khaldún, ¿no? Caracterizando pues, la sociedad rural como una sociedad sencilla, resultado del esfuerzo personal de los individuos que viven en un medio bastante duro, ¿no? De condiciones duras, donde digamos que por ese peso de trabajo propio de las zonas rurales pues se dedican escasamente a los placeres. Todo esto en contraposición con las características propias de la vida urbana, ¿no? Está más bien caracterizada por su complejidad, bueno, pues por la delegación, ¿no? de las tareas en funcionarios, en servidumbre, por la abundancia de placeres. También se distingue en la vida rural pues la rudeza de costumbres. Bueno, obviamente estos son cuestiones medievales, ojo, cuestiones medievales, pero digamos en contraposición con las ciudades que había en ese momento en Al-Ándalus, donde bueno, pues había costumbres quizás más refinadas, ¿no? Valores como hospitalidad, palabra, nobleza, formaban parte de esa civilización rural en contraposición con esa pérdida o crisis de valores que Ibn Khaldún identifica en las ciudades, ¿no? Claro, la vida del campo pues difícilmente estuvo conciliada con el cultivo de las ciencias, de las artes, aunque eso no implica que no hubiese personajes, figuras masculinas y femeninas, como veremos hoy destacados en el ámbito de la cultura y de la intelectualidad, ¿no? Algo que sí era más frecuente en las ciudades, ¿no? Y por último, en cuanto a los medios de vida, pues obviamente la gente del campo pues se dedicaban al comercio, a la guerra, a la agricultura, la ganadería, la caza, mientras que ya en la sociedad urbana encontramos otros medios de vida más elaborados como el comercio, las manufacturas, oficios administrativos, etc. Bien. Bueno, hablábamos del medio, cómo condicionó la forma de vida. Y digamos que esas alquerías, ¿no? que existían en la Alpujarra en época medieval, pues debían tener puntos en común y donde vivían obviamente las mujeres en el seno de sus familias, debían de tener muchos puntos en común con la arquitectura tradicional que se ha conservado precisamente en la Alpujarra de hoy, ¿no? Es decir, estaba formada pues, por casas, conjuntos de casas hechas de piedra, cuya arquitectura recuerda mucho a la arquitectura doméstica bereber del Rif en Marruecos. Y por eso he traído esta comparativa, ¿no? Es decir, en la zona del Atlas marroquí pues podemos encontrar estructuras domésticas aterrazadas
como sucede en la Alpujarra, que se mimetizan con el medio, es decir, con la montaña, casas hechas de piedra, generalmente de una planta, pero que también podían ser de dos plantas, como sucedía también en esa Alpujarra medieval, y bueno, casas que no tenían patios, porque ya tenían ese espacio exterior para desarrollar todo tipo de actividades, ¿no? Relacionadas con el campo, y que obviamente pues, nos remite a pobladores bereberes, porque generalmente los bereberes, aunque obviamente la Alpujarra estuvo poblada por gentes árabes, ¿no? Los bereberes, tanto en el Magreb como cuando llegan al Andaluz, eligen por lo general los lugares montañosos para sus asentamientos y desarrollan ese tipo de arquitectura que previamente habían desarrollado en el Magreb, como la que podemos ver precisamente aquí. De hecho, aquí tenemos otra imagen comparativa, porque estamos acostumbrados a estos pueblos hermosos de la Alpujarra encalados en blanco, pero aquí tenemos, por ejemplo, una especie de cortijo alpujarreño, ¿no? Sin encalar, porque hay muchos cortijos que no están encalados, aislados por la montaña, que nos recuerda mucho pues, a esa arquitectura rifeña que podemos encontrar en poblaciones como la de Iklis en Marruecos, ¿no? Bien. Y aquí, bueno, pues digamos, dos pueblos también, alpujarreño y rifeño, empotrados, por decirlo de alguna forma, en la propia montaña y con disposiciones muy parecidas, cuya única grandes diferencias pues puede ser también, por ejemplo, que en el rifeño podemos divisar un alminar, mientras que en el alpujarreño pues divisamos la torre de una iglesia. Bien, viendo un poco el medio, cómo se desenvolvían las mujeres en este espacio, ¿no? Bueno, pues para empezar, en las zonas rurales las mujeres solían tener una mayor libertad de movimiento que las mujeres que habitaban las ciudades, porque como es lógico, la vida agraria las obligaba a salir más al exterior, ¿no? Y en este sentido, pues cabe destacar que los pobladores de la Alpujarra, tanto son hombres como mujeres, pues se dedicaban fundamentalmente a las actividades del campo, la agricultura y la ganadería, desempeñando además labores que vienen reflejadas en obras como la Toja Tal-Muftari, que tiene precisamente lugar buena parte de ella en la Alpujarra, ¿no? Es decir, ilustra a la gente realizando tareas concretas como sembrar, arar y labrar la tierra, recoger cosechas, criar reses, animales de tiro como acémilas, mulos, caballos, etcétera, alimentarlos con pienso, llevarlos al río a beber, etcétera, actividades en las que muchas mujeres participaban. Cuando salían al exterior, las mujeres tenían que ir veladas y llevar también vestimentas amplias que disimulasen sus formas corporales, siguiendo en ello la interpretación que el derecho islámico hacía de ciertas aleyas coránicas, ¿no? Como por ejemplo esta, la ley 35 de la Zora 24, perdón, que recomienda di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos, sino a una serie de personas en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? O aquella que, bueno, establece que las mujeres se queden en sus casas, que no se acicalen cuando salgan al exterior, ¿no? O esta última, en la que también recomienda que las esposas, la hija y las mujeres de los creyentes se cubran con el manto. Entonces, no solamente se cubrían con el manto, sino que debían frecuentar pues, calles poco transitadas, ir siempre acompañadas de mujeres, etcétera, etcétera. Bien. De hecho, el urbanismo, y en este caso alpujarreño, desarrolló una serie de recursos arquitectónicos que disimulaban el paso de las personas por la calle y en el caso de las mujeres pues tenían bastante sentido desde el momento en que, bueno, pues si las mujeres tenían que salir, aunque fuesen salir y además bastante debido a esas actividades propias de la vida agraria que las situaban mucho en un escenario exterior, siempre lo hiciesen en condiciones en las que se protegía su integridad física. Y estos recursos arquitectónicos realmente protegían a las mujeres de la vista, ¿no? Por ejemplo, entre ellos tenemos los adarbes, ¿no? Que precisamente es un término que viene de la expresión árabe ad-darb, y que consistía
como sabemos, en callejones particulares existentes en las ciudades islámicas, no solamente medievales, sino también actuales, que daban acceso a las viviendas situadas en ese callejón, y que además en algunas ocasiones se cerraba por la noche. Adarves que siguen existiendo en la propia Alpujarra, pero que también podemos encontrar en ciudades y poblaciones del Magreb, como por ejemplo Marruecos, según podemos ver aquí. Pero también estaban los tinaos, ¿no? Que como sabemos también, pues esa especie de pasaje de carácter público y transitable, esto con vigas de madera, que discurre por debajo de algunas casas, facilitando la comunicación de unas y otras sin tener que andar por la calle al descubierto, diríamos, ¿no? Y que en muchas ocasiones funcionaban incluso como zaguanes, ¿no? Dando entrada a algunas viviendas. Bueno, pues esos tinaos son, como sabemos, emblemas característicos de la arquitectura alpujarreña, pero también podemos hallarlos en Marruecos y en otros países del Magreb. ¿A dónde salían las mujeres cuando en zonas como la Alpujarra salían de sus casas, ¿no? Pues generalmente a espacios exteriores que no estuviesen muy concurridos, y en el caso de que estuviesen concurridos, pues obviamente la libertad de movimiento y de presencia de estas mujeres estaba bastante limitada, ¿no? Es decir, las mujeres salían en ocasiones concretas y a lugares concretos. Y en cuanto a las ocasiones, podemos distinguir participación en celebraciones familiares, como podían ser bodas, circuncisiones, entierros, etc. También religiosas, fiestas marcadas por el calendario islámico, como la ruptura del ayuno o la fiesta del sacrificio. Fiestas, todas ellas en las que ya fuesen familiares o religiosas, en las que las mujeres se situaban en las plantas altas de las casas, mientras que los hombres, por lo general, estaban situados en las plantas bajas, ¿no? Al igual que en algunas mezquitas sucedía, y de hecho esta es una imagen tomada de un manuscrito de la Mahkama de Al-Hariri, que es cierto que es un manuscrito oriental, pero que nos ilustra una escena de mujeres situadas en la planta alta de una mezquita mientras están escuchando, sin ser vistas, el sermón, la jutba del viernes de un predicador en la propia mezquita, ¿no? Bien. También las mujeres salían, bueno, ahora hablaremos del tema de las mezquitas en sí, ¿no? Porque ahora hablaremos de los espacios en sí mismos, ¿no? Pero también salían las mujeres pues bueno, al margen obviamente de todas sus actividades agrícolas, en fiestas para celebrar fiestas comunales, ¿no? Y se sabe que en Al-Ándalus, también en época nazarí, pues se celebraban cuestiones como la vendimia, la recogida de cosechas, etc. Y de hecho Ibn al-Jatib lo dice, es costumbre de la gente de esta ciudad de Granada trasladarse a los lugares en los que se hace vendimia, cuando es su tiempo, con todo el ajuar de sus casas, y salir a Las Vegas con sus hijos, sus familias, en las que estaban incluidas las mujeres, y sus criados. Por otra parte, ya entrando en el tema de los espacios, las salidas al exterior de las mujeres, como decíamos, ¿no?, tenían destinos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, pues las casas de familiares y amigas, donde incluso, bueno, se visitaban pues, para hacer vida social, ¿no? Pero también por otra serie de motivaciones, como rezar juntas, porque cuando lleguemos a la parte de las mezquitas, pues veremos que se recomendaba en muchos casos que las mujeres no acudiesen físicamente a las mezquitas, sino que ellas podían estar eximidas de ir y podían ir a casas de familiares y vecinas a rezar juntas, ¿no? Los aljibes públicos para la recogida de agua, al igual que las fuentes públicas, ya que bueno, sobre las mujeres solía recaer también la tarea de ir a por agua para el suministro doméstico, y de hecho se han conservado en la Alpujarra restos de aljibes. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como el aljibe de Tímar, que obviamente está muy deteriorado, o el aljibe de la Loma, el aljibe que se llama en Rubice, ¿no? Bueno, a todo esto recomiendo una película que se llama La fuente de las mujeres, que es de producción belga, que precisamente nos ilustra a las mujeres de las zonas rurales islámicas, ¿no?,
como las responsables de ir a recoger el agua en los pueblos, en esas zonas rurales, y que se ponen en huelga porque llega un momento en que no quieren ir más. Entonces es una película interesante desde ese punto de vista, pero que también nos ilustra cómo las mujeres, al igual que siguen siendo responsables de esas tareas en las zonas agrícolas, pues lo eran en la propia Edad Media. Otros lugares eran los hornos públicos que además reciben el nombre de taonas, que se ha conservado precisamente en la Alpujarra. Hornos a donde las mujeres eran por lo general las encargadas de llevar el pan y la repostería a cocer. Después de haberlos amasado ellas en sus casas, yo conozco incluso a familias de la Alpujarra que siguen haciendo el pan en los hornos de sus casas, pan casero, y que para distinguir el pan que llevaban a los hornos públicos le colocaban una señal, una alama, una señal distintiva para luego saber cuál era el pan que habían llevado a cocer, ¿no? Las mezquitas, bueno, aquí tenemos una imagen de un horno, porque bueno, he querido, digamos, combinar pues esas imágenes de la Alpujarra con otras escenas actuales del mundo islámico, ¿no? Que nos pueden crear, ¿no? un escenario más visual de lo que aquello sería, ¿no? También estaban las mezquitas y los cementerios. Ya he aludido al hecho de que las mujeres podían acudir a las mezquitas donde tenían sus espacios propios de oración, distintos y separados de los hombres, para que, bueno, no se, digamos, no se distrayeran unos mirándose o viéndose a otros, ¿no? Pero que realmente existía también la recomendación en algunos espacios, porque en estas cuestiones también entraba la costumbre local, de que las mujeres no tuviesen que personarse en la mezquita. Y luego también estaban los cementerios, ¿no? Donde, bueno, se practicaban rituales como la ziyara, en el caso del sufismo, y la Alpujarra fue un lugar donde se desarrolló bastante la mística islámica, visitas de tumbas de figuras consideradas santas, célebres, o, bueno, pues para, no sé, otro tipo de cuestiones, ¿no? Y luego estaban también los baños árabes, ¿no? Baños que, bueno, existían en la mayoría de las localidades, tal vez en las zonas rurales, pues existían baños equidistantes a distintas poblaciones, ¿no? Y que desde luego eran lugares muy frecuentados tanto por hombres como mujeres y, como es bien sabido, o en días distintos de la semana o en franjas diferentes, franjas horarias diferentes del día, ¿no? Las mujeres eran grandes asiduas de los baños, y en la Alpujarra tuvo que haber muchos hammams, muchos baños árabes, baños islámicos, porque además es una zona muy surtida de agua y en la que también hay manantiales de agua natural, ¿no? Con grandes propiedades terapéuticas, ¿no? Y las mujeres por lo general pues acudían a los baños por distintas motivaciones. En primer lugar, pues para recibir tratamientos estéticos, una faceta de especial interés para el colectivo femenino, porque allí en los baños pues llevaban a cabo, podían recibir, perdón, rituales de belleza, se preparaban también las novias para sus bodas, acompañadas de familiares, mujeres y amigas, en los días previos a esa celebración nupcial. También iban las mujeres a los hammams pues para purificarse, para llevar a cabo la purificación física y moral. El Islam les exigía, sobre todo en su caso, tras el periodo menstrual o la cuarentena posterior al parto, épocas en las que las mujeres eran consideradas impuras. No tanto iban las mujeres a los baños a realizar las abluciones, porque las abluciones realmente las podían realizar en sus casas, o en el caso de las zonas rurales como la que nos compete, pues también en los ríos, ¿no? Ríos y, bueno, lugares donde hubiese suministro de agua, ¿no? Eso a lo mejor las mujeres consideradas más respetadas no lo hacían, pero las mujeres dedicadas al servicio doméstico, incluso esclavas, sí podían hacer las abluciones en los ríos, ¿no? Y bueno, ante todo el hammam constituía un espacio importantísimo entre mujeres de sociabilización, de expansión femenina, por lo cual las mujeres alpujarreñas debieron de frecuentar estas infraestructuras
Y de hecho, bueno, pues se ha conservado, yo creo que poco para lo que se tenía que haber conservado en este sentido en el área alpujarreña, pero por ejemplo en localidades como La Anteira sí se han conservado los restos de un baño, situado concretamente, según afirma Carlos Vilches en su obra sobre los baños de Granada y su provincia, situado, como decía, en el pago llamado Los Bañuelos, precisamente, que está situado a unos 500 metros de esta localidad. Bien, otro lugar al que salían las mujeres eran los zocos, pero bueno, esto hay que ponerlo muy entre interrogaciones. Ellas eran las encargadas en parte del aprovisionamiento y el tratamiento de los alimentos, y en la región de la Alpujarra los mercados eran por lo general itinerantes, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en el siglo XIII nazarí, por esta obra Tuhfat al-Muftari, que traduje al español del árabe, el mercado del Aujar de Andarax se celebraba los jueves, se llamaba Souk al-Jamis. Incluso, a pesar de ello, hubo mujeres que pudieron estar dedicadas al comercio y a los zocos. Y porque en esta misma obra se nos menciona a una Fátima apodada la mercadera, as-Sawwaqa. Sin embargo, digamos que los que generalmente llevaban a cabo la actividad mercantil eran los hombres, y se procuraba, por eso he dicho que teníamos que poner entre interrogantes si las mujeres iban a los zocos o no, se procuraba que las mujeres no acudiesen físicamente a los zocos, sino que fuesen sus maridos los que lo hicieran en su lugar, precisamente para evitar la interacción de ellas con los vendedores, ¿no? Y de hecho, bueno, hay distintas anécdotas en esta obra que he mencionado, como por ejemplo, en una ocasión en la que, bueno, ilustra que un habitante de la Alpujarra, pues lo visita un pobre y le visita a un grupo de pobres y él quiere invitarlos a comer, busca, dice, condimentos en su casa, pero no encuentra nada disponible y va a casa de la hermana a decirle, oye, ¿qué tienes cocinado? Dámelo para que yo le dé de comer a esta gente. Y la hermana tenía cocinada una cazuela de conejo guisado. Y entonces le pide a la hermana que se lo dé y ella le dice, pero ¿cómo te lo voy a dar? Y si mi marido se enfada cuando llegue a la casa y no encuentre la cazuela. Y entonces él, este hombre, su hermano, le dice, pues no te preocupes que yo iré al zoco y te compraré más carne de conejo para que te dé tiempo a cocinar antes de que él llegue a casa, ¿no? Esta es una de tantas anécdotas que demuestran que, bueno, se intentaba, como decía, limitar ese contacto hombres-mujeres, y en el caso de los vendedores ambulantes, pues también se procuraba que las mujeres se colocasen el velo cuando salían al umbral de sus casas, precisamente para ocultarse ante ellos. Bien, relacionado con los zocos y también con las mujeres está, como es lógico, el tema de la alimentación, porque como hemos visto, ellas eran fundamentalmente las encargadas de la preparación de la comida en casa. En el caso de Granada y de su provincia, Ibn al-Jatib nos habla de que el alimento más corriente era el trigo, que generalmente era bueno, que generalmente, que a veces en invierno los pobres y los obreros se alimentaban con un mijo de agradable gusto parecido a las legumbres de buena calidad, que las frutas eran abundantes, dice la uva es un verdadero mar por la excesiva cantidad de viñas, de las cuales saca el fisco más de 14.000 dinares en nuestra época, y que en todos los tiempos del año eran muy numerosas las frutas secas, ¿no? Como por ejemplo la uva, pero también los higos, las pasas, manzanas, cuyo consumo no se interrumpía prácticamente a lo largo del año, ¿no? Conocemos algunos usos alimentarios de la zona de la Alpujarra por la obra Tuhfat al-Muftari. Sabemos que, como es lógico, la base de la alimentación la constituían los productos propios de la tierra, y en esta obra en concreto se menciona que la población alpujarreña se constata que consumía castañas, que además asaban, al parecer, podían asar al fuego en recipientes que estaban agujereados, ¿no? Y de hecho en esta obra se menciona el mes de octubre precisamente como el mes de las castañas. También consumían higos secos, pasas que venían de Málaga, habas guisadas, fruta como uvas, y se menciona también esa época de la vendimia, granadas que procedían de Marchena, aceite de oliva, por supuesto, pues de los olivos que había en la región,
se menciona mucho el trigo, que se sembraba y que transportaba la gente también en costales o obviamente sobre animales, y con el que hacían harina, que se molía y que tamizaban las mujeres también para hacer, entre otras cosas, el pan y dulces, como por ejemplo bizcochos, ¿no? Bizcochos de miel, también se nos menciona, ¿no? Incluso tisanas llamadas sawip, hechas a base de harina y a veces de azúcar y de dátiles. Estos productos eran almacenados generalmente en alacenas, que es un término que precisamente viene del árabe al-jizana, es decir, un almacén, pero también en el caso de las castañas se guardaban en mazmorras, en el sentido de almacenes subterráneos que disponían de puertas, ¿no? Y que se situaban en las plantas bajas de las casas. En cuanto a la carne, generalmente era considerada un producto de lujo, era consumida en las fiestas, cazada por los hombres. Se mencionan en esta obra también algunas recetas o ingredientes concretos que nos permite elaborar como un recetario de lo que habitualmente preparaban las mujeres y se consumía en esta comarca, como pusteros de carne guisada, de pollo, de cabrito, de conejo, como hemos visto, de vaca y ternera, de oveja e incluso de gacela, aves como gallinas, que además las mujeres criaban en los corrales adyacentes a sus casas, huevos fritos puestos en vinagre, pollo fermentado con huevo, carne guisada con condimentos, cazuelas de queso, porque además las mujeres por lo general debían ser las encargadas de la elaboración de la leche y el queso, o incluso almojábanas, que a esta hora ver las almojábanas es muy peligroso, que eran esas tortas de queso blanco propias de Al-Ándalus que se servían muy calientes, se espolvoreaban con canela y luego se bañaban con miel. En cuanto a la miel, decía que en esta obra está muy reflejado su uso, si bien es cierto que el consumo de esta sustancia estaba relacionada con poblaciones de mejores hábitos alimenticios y poder adquisitivo, ¿no? Puesto que aquellas que tenían menos recursos económicos, pues consumían azúcar que era más barata, ¿no? Y ahora hablaré también de algunas cuestiones, porque son también esto, hipótesis a las que ha llegado mi compañera Silvia Jiménez Brobel, del Departamento de Medicina Legal y Antropología Física, en los estudios que han realizado de osteoarqueología y en un proyecto, además interesantísimo, que dirige últimamente sobre la alimentación en Al-Ándalus, ¿no? Bueno, para beber obviamente estaba el agua que emanaban las numerosas fuentes que hay en esta tierra y además había distintos enseres domésticos relacionados también con el consumo de agua. En esta obra Tuhfat al-Muftari se nos habla precisamente de que la esposa de su protagonista, en una ocasión en la que él estaba indispuesto, fue a atenderlo y él le pide de beber y ella coge un botijo verde de Málaga, pero al no cogerlo por el asa, sino por el pitón, se le rompió, ¿no? Y entonces, bueno, pues son escenas, ¿no?, que nos ilustran esa vida cotidiana de las mujeres en esa zona andalusí. Pero en ella también tenemos que considerar años de hambre debidos obviamente a sequías y a periodos de carestía prolongados que también están documentados en distintas fuentes y que obviamente tuvo que tener un gran reflejo en la calidad de vida de las poblaciones. Bueno, volviendo a estos estudios de Silvia Jiménez Brobel y su equipo, pues, bueno, las condiciones climáticas de cada año, pero también esas propias costumbres sociales y el medio, redundaban, como era lógico, en la calidad y en la esperanza de vida tanto de hombres y de mujeres, ¿no? Y de hecho, este magnífico equipo de investigadores que acabo de mencionar ha realizado distintos estudios desde la osteoarqueología, ¿no?, desde la antropología física, y hay un estudio en concreto realizado en el cementerio islámico nazarí del llamado barrio árabe de Talará, en el Valle del Ecrín, zona que es obviamente una vía de comunicación fundamental entre Granada, la costa, y un acceso importante al distrito de la Alpujarra, una necrópolis en la que hallaron pues, restos de 36 hombres y 34 mujeres, según tengo entendido, ¿no? Y realizaron una serie de estudios sobre los restos dentales de ambos, ¿no?, que revelaron pues, que las mujeres pues, padecían mayores enfermedades dentales que los hombres, pues, debido a escasa higiene dental, pero también a una dieta muy rica en hidratos de carbono refinados o
tal vez a una peor alimentación con respecto a los hombres, ¿no? Parece ser, según desvelan algunos estudios realizados por Silvia Jiménez Brovel y su equipo, que las mujeres se alimentaban menos o peor, ¿no? Y que se constata que las mujeres ponían de comer primero a los hombres y luego comían ellas de lo que sobraba. Y en concreto hay una anécdota en la Tuhfat al-Mukhtarith que también lo demuestra, porque habla de que la esposa de su protagonista, Abu Marwan al-Juhanisi, que era de Oanes, pues que dice que nunca solía reservar nada de comida para sí misma, de lo que cocinaba, sino que ella se lo ofrecía tal cual a la gente que llegaba o a su propia familia, limitándose a lamer lo que quedaba en sus dedos, que de haber servido la comida con la mano, con la palma de la mano, y o a chupar los huesos de lo que sobraba, ¿no? Con lo cual, su marido se entera y entonces le ordena que a partir de entonces saque su parte de ración de lo que cocinaba, ¿no? Con lo cual ahí coincide tanto la arqueología como la propia historiografía en señalar cómo las mujeres tenían una alimentación más deficitaria, ¿no? También tenían una esperanza de vida menor, al parecer, que los hombres, ¿no? Y no solamente lo indican estudios como los que he mencionado, sino también la propia Tuhfat al-Mukhtarith, puesto que la madre del propio protagonista, Abu Marwan al-Juhanisi, había fallecido ya cuando él tenía 14 años, ¿no? Bien, relacionado con todo este ámbito de la alimentación, y ya estoy casi terminando, obviamente se han conservado pues, muchísimos recipientes de cerámica que reflejan las actividades domésticas que desarrollaban las mujeres en el interior de sus casas, pero que también demuestran la participación de estas en industrias tan importantes para la economía de Al-Ándalus o específicamente del reino nazarí, como fue la industria cerámica y sedera, ¿no? Bueno, estos objetos que muestro aquí no son específicos de la Alpujarra, están custodiados en el Museo de la Alhambra, o sea que han sido encontrados en otro tipo de excavaciones, pero nos sirven para ilustrar pues todos aquellos recipientes realizados de barro cocido, pues como jarras para recoger el agua de las fuentes, de los aljibes públicos, objetos para cocinar como marmitas, cazuelas, ollas, también para majar especias, como el almirez, que viene del árabe al-mihraz, ¿no? Anafres, que eran hornillos portátiles de cerámica, en los que las mujeres cocinaban en el interior de sus casas o incluso podía ser en el exterior, en el caso de que hiciese buen tiempo, aunque resguardadas de las vistas, ¿no? También tinajas para almacenar líquidos, como agua traída de las fuentes en la casa, o también harina, ¿no? Alcuzas para el aceite y el vinagre, que también están documentadas en las obras, objetos para comer o servir la comida, como porque aunque se comía con las manos, pues se servían a taifores, en jofainas, redomas, o también candiles que junto con las velas servían para iluminar las viviendas. Y si fue importante la mano de obra femenina en estas zonas rurales, como por ejemplo en la Alpujarra, en la industria cerámica, más lo tuvo que ser su participación en la sericultura, ¿no? Considerando que además la seda ha sido siempre un producto estrella del área alpujarreña. Bien, la industria de la seda, Harir, en la industria de la seda, Harir, participaron de forma activa las mujeres en las distintas fases de la elaboración, de su elaboración, ¿no? Para empezar, en la zona alpujarreña había abundancia de morales, atestiguados también en los textos árabes, y las mujeres participaban en todo el proceso, es decir, se encargaban de la cría y alimentación del gusano de seda, recolectando incluso ellas las hojas de los morales. También recolectaban los huevos dejados por las mariposas, incluso como señala Paula Sánchez, cuando tardaban en abrirse los huevos, pues ellas los incubaban en las axilas para que naciesen los gusanos, y luego también se encargaban del hilado de la seda e incluso de la propia confección de textiles, fundamentalmente indumentarios, pues los trajes de este fino tejido sabemos que eran muy valorados entre las clases pudientes y sobre todo en las ciudades, y de hecho Al-Ándalus tuvo un comercio muy intenso de seda, era un producto que se exportaba y en el caso
nazarí, pues desde los principales puertos al resto del mundo mediterráneo, pero también dentro del área peninsular. Ellas elaboraban los tejidos y generalmente se procuraba que la seda se mezclase con otros, como por ejemplo la lana, ¿no? Porque algunos juristas, por ejemplo en época nazarí, censuraban el uso de vestidos de seda cruda, lo que se conocía como haz, por considerarlos una ostentación contraria a la moral propia de la tradición islámica, ¿no? De hecho, bueno, pues estos trabajos los desarrollaban a las mujeres o en telares que estaban situados fuera de sus casas, o también a veces disponían de ruecas en el interior de ellas, lo cual, bueno, pues al fin y al cabo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una torre de rueca, un fragmento de torre de rueca, pero también se han conservado por las excavaciones realizadas por la arqueología, pues dedales y otra serie de elementos, ¿no? Como punzones, husos, botones, etcétera, que generalmente pues, también eran utilizados por las mujeres en la confección de la indumentaria, ¿no? Estos tejidos, una vez vendidos, pues eran, una vez confeccionados, perdón, por manos femeninas, eran vendidos en los zocos a donde llegaban a las principales ciudades, como hemos dicho, ¿no? Y de todo esto, pues obviamente la Alpujarra sigue siendo un lugar heredero de esas tradiciones que se han conservado, que se han heredado, sobre todo del pasado morisco, donde todavía podemos visitar telares que obviamente han evolucionado a lo largo del tiempo, pero en el que se realizan pues, tejidos como esas jarapas características, ¿no? De la zona alpujarreña, ¿no? Las mujeres no solamente, hablo de esa época medieval, confeccionaban tejidos de indumentaria, sino también con lana, porque ellas también se encargaban, en el caso de los animales, pues de sacar la lana, de sacar el cuero. También pues confeccionaban alfombras, confeccionaban cortinas, confeccionaban mantas para combatir el frío que sabemos alpujarreño que es bastante intenso, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la cultura, porque es cierto que, bueno, en general la población medieval de las zonas rurales, y en este caso de la Alpujarra, hombres y mujeres eran analfabetos, a excepción de aquellos que ejercían cargos jurídicos religiosos como cadíes, alfaquíes, imames, predicadores de mezquitas, etcétera, ¿no? Que por sus profesiones pues sí tenían conocimiento de derecho islámico, de ciencias de lengua árabe, de la propia religión. Pero las mujeres por lo general no tenían de por sí tanto acceso al saber como los hombres, y más bien digamos que los saberes femeninos pues se podían más bien concentrar en saberes que se transmitían de generación en generación, de tipo popular, centrados en el cuerpo femenino, sus circunstancias, dolencias, ¿no? Y por eso entre las mujeres de estas zonas pues también había parteras, curanderas, nodrizas, etcétera, ¿no? De hecho, se han conservado tratados de época andalusí que dan instrucciones muy concretas de alimentación a mujeres embarazadas, nodrizas, lactantes y muchos más casos, ¿no? Y luego también la zona de la Alpujarra, como sabemos, es una zona muy rica en plantas medicinales, por lo cual pues, las mujeres debían de encargarse también de su recolección. Y Ben al-Jatib, hablando de la Alpujarra, decía, de hecho, que era una mina de granos, un mar de trigo, una cantera inagotable de seda, azúcar y plantas aromáticas medicinales, lo cual engloba todos los contenidos que acabamos de ver. Pero a pesar de esto, hubo mujeres de origen alpujarreño que despuntaron en la cultura. Aquí he traído dos ejemplos con los que terminar esta conferencia. Por ejemplo, una de ellas pudo ser Nashum bint al-Kulai, que era una granadina que vivió en la primera mitad del siglo XII y que procedía de una familia originaria de Alcolea, de la Alcolea almeriense, en las proximidades de Berja, ¿no? Una mujer que, a decir también de Ibn al-Jatib, fue una culta poetisa, pronta en la réplica, que compuso sales y donaires y que adquirió al parecer su formación literaria directamente de su padre y de su abuelo, pero también de otros literatos destacados de su época. De su misma generación fue Mohja al-Qashqariya, procedente de Cástaras, como indica su nisba geográfica,
también del siglo XII, de la que se nos dice que fue poetisa y también adiva, es decir, maestra, que además de componer poemas también pudo dedicarse a la enseñanza del Corán a niñas y a mujeres. Y que entre sus parientes pues, figuraban personas dedicadas también a la cultura, como por ejemplo pues, un alfaquí, literato y poeta de Lanjarón llamado Abu Muhammad Abderrazak al-Ash'ari, o el alfaquí originario de Nigualas, que puede ser Niguelas, pero también Nieles, ¿no? Localidad vecina de Cástaras, llamado Abderrazak ibn Jabir, ¿no? Bueno, pues con estas pinceladas espero haber contribuido a conocer algo mejor cómo vivían las mujeres de la Alpujarra en la época andalusí y sobre todo a revalorizar y visibilizar sus papeles en distintos ámbitos, no solo en el interior de sus casas, sino también y sobre todo en el exterior de ellas. Pero no quiero finalizar, no sin antes reiterar, obviamente, mi agradecimiento a todos y todas los asistentes a esta conferencia y a los organizadores de ella por haber contado conmigo y por su atención. Y tampoco quiero cerrar esta charla sino dedicar, antes esta conferencia pues, a todas las mujeres de la Alpujarra actual, a las que conozco y a las que no, con admiración y con aprecio y con respeto por haber mantenido la riqueza y las costumbres de esta maravillosa comarca desde el arduo trabajo, la dignidad y también desde el silencio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la profesora Boloy por su magistral conferencia y además por haber sabido, al menos en mi caso, porque esto es muy personal, trasladarnos a la Alpujarra y trasladarnos a esa Alpujarra andalusí y casi situarnos en esos tinaos, ver esas actividades económicas de las mujeres. Realmente ha sido una conferencia preciosa. Si os parece, como creo que vamos a solucionar algunos problemas técnicos, podéis pedir la palabra, que hay una mano, yo abriré el micro y podéis interactuar un poco con la conferenciante y trasladarle las consultas que tengáis, o decírmelo por el chat y yo abro el micro. Damos un poco... Vale. Le damos la palabra al profesor Peinado y también te traslado para que vayas pensando antes de que se me vaya del chat una pregunta que hace la investigadora Rebeca García Haro sobre si hay alguna fuente sobre esa época andalusí en el medio rural que hablen o cuáles son las fuentes más importantes que hablan sobre el vestido, los trajes. Y le paso la palabra a Rafa. Rafa, no sé si te he solicitado ahora. Sí, ahora ya aparece, ¿se me oye? Sí. Bárbara, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Sí, voy ahora mismo. Espérate que lo haga bien. Vamos a ver si... Yo no hice nada. Compartir, no. Ahora tengo que dejar de compartir. Sí. Estás compartiendo la pantalla. Vamos a ver si sé yo hacerlo. Porque pone nueva función. Pues si no, déjalo. Te lo hago yo. Ahora. Vale, gracias, Raúl. Bueno, pues enhorabuena, porque no he hecho sino cumplir con las expectativas que cabía esperar de la conferencia. Yo, en fin, aplaudo efusivamente, pero quiero hacer una observación. Es que soy muy celoso yo de ese término, ¿no? Te has referido a Ben Khaldun, no sé si lo pronuncio bien, como un gran cronista. Por favor, Ben Khaldun fue mucho más que un cronista. Sí, totalmente. Fue un historiador. Sí. Yo no me canso de repetir que los historiadores debemos de aspirar a no ser herederos de los cronistas. O sea, y
Hay un estudio de Altavira, de Rafael Altavira, donde yo creo que es uno de los más completos, donde se destaca la aportación de Ben Khaldun, ¿no? Historiador, sociólogo, bueno, esa es una observación. Y la otra, pues yo creo que ha sido una conferencia tan interesante que ha superado o sobrepasado con mucho el marco de las mujeres en la Alpujarra, ¿no? Yo creo que en realidad lo que nos ha presentado es el paisaje o el mundo que conoció Abel Mella, con una pincelada muy oportuna sobre las mujeres, ¿no? Y por cierto, ya le digo a los organizadores que eso de encuentros con Abel Mella suena algo a cuarto milenio, porque parece que te lo vas a encontrar, que vas a hacer una especie de ouija con Abel Mella. Pues, Bárbara, felicidades, y hemos aprendido, como se está diciendo por aquí, mucho, como cabía esperar, de tu conferencia. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, contesto a Rafa, obviamente le agradezco su apreciación. Desde luego, Ibn Khaldun fue mucho más que un cronista, fue un historiador que reflexionó sobre las causas y consecuencias de la historia de las civilizaciones, que por primera vez se planteó todas estas cuestiones y que, bueno, reflexionó sobre la historia, ¿no? Y eso en la Edad Media, en el siglo XIV, pues era una raya en el agua, ¿no? Bien, pues a la pregunta que se me ha hecho sobre qué fuentes existen para la vida rural en Al-Ándalus, el problema es que prácticamente no hay fuentes. El problema es que la información se puede encontrar en obras muy dispersas, en obras distintas, de distintos géneros, de forma muy dispersa, por lo cual hay que ir entrando y saliendo de las obras para ver qué se encuentra. En la literatura, pues el registro de la poesía puede darnos algunas pinceladas. Bueno, se me ha mezclado un poco lo de la ruralidad con la vestimenta y cuestiones así, ¿no? Para el mundo rural ya digo que, bueno, los diccionarios biográficos, que son auténticas canteras de información muy precisa, puede haber alguna información muy puntual, en obras de tipo popular, como la geografía. Yo, de hecho, esta obra que he mencionado tanto, la Tuhfat al-Muftari, de Ahmad al-Hastali del siglo XIII, es una geografía que yo traduje del árabe hace ya años, sobre todo imantada por la cantidad de detalles de la vida cotidiana en la zona rural de la Alpujarra, aunque más bien de la Alpujarra almeriense, que esta obra ofrecía, ¿no? Los refraneros también pueden incluir, no sé, algunas cuestiones muy puntuales de la vida cotidiana, pero generalmente reconstruir la vida en el campo, como ya decía, es algo muy difícil porque los agentes del campo no aparecen en las crónicas, no aparecen reflejados en la propia producción escrita, porque es la gente destacada la que sí aparece, no la gente anónima. Y ya en el caso de las mujeres, por eso, tomando prestadas las palabras de mi compañera Teresa Ortega, son las doblemente invisibilizadas, ¿no? En la cuestión de indumentaria, etcétera, ahí sí podemos encontrar más información, ya sea de zonas rurales o de zonas urbanas, porque, por ejemplo, las actas de matrimonio, en las que se especifican las dotes, los ajuares de las mujeres, pues son muy ricas en ese tipo de información. También hay diccionarios lexicográficos que al definir los términos nos están describiendo piezas de vestido, ¿no? O de vestimenta, prendas de vestimenta, insisto, obras populares, etcétera. Pero lo que más voy a insistir es que cada vez tendremos que tender más hacia la interdisciplinariedad. Es decir, reconstruir un ámbito como el ámbito rural no se puede solo apoyar en el análisis de las fuentes, tenemos que recurrir a los trabajos valiosísimos que se están haciendo desde otras especialidades, y en eso la arqueología tiene muchísimo que decirnos, ¿no? La arqueología en combinación con ese análisis de las fuentes, ¿no? En combinación, bueno, la arqueología en toda su extensión, porque ya he mencionado estudios realizados desde la antropología física, ¿no? Que son muy valiosos. Con lo cual, más bien vamos a tender a combinar teselas distintas de información que hayamos o que recibimos desde distintas especialidades.
Pues muchísimas gracias, Alicia Almarcegui. También, bueno, tienes muchísimas felicitaciones que no puedo pasar a leer si no estaríamos aquí. Las leo, las puedo leer yo. Muchísimas gracias por ellas. Pues Alicia te traslada que si hay noticias de mujeres en el mundo rural que practicaban directamente actividades comerciales y o de enseñanza. Comerciales no tanto, porque es muy difícil que se refleje en las fuentes la participación de las mujeres en el comercio. Es decir, eso se puede reconstruir a través de anécdotas muy sueltas, llegar a la conclusión de que participaban, pero es difícil encontrar menciones a mujeres en este ámbito, ¿no? De manera oficial. Y luego en cuanto a ver, me ha preguntado el comercio y... Ay, se me acaba de olvidar. ¿La? Enseñanza. La enseñanza. Bueno, ahí podemos encontrar alguna mención en algunos diccionarios biográficos en los que, bueno, aquí por ejemplo he mencionado uno, ¿no? Una mujer que supuestamente era diva y se dedicaba a la enseñanza de mujeres y de niñas, ¿no? Podemos encontrar algún detalle en alguna biografía de alguna mujer, de alguna familia importante, que se nos diga que estudiaba con maestros siempre detrás de una cortina, porque las mujeres no podían, a menos que estudiasen con sus padres, sus abuelos, ¿no? Como en este caso que he mencionado, pero cuando las mujeres estudiaban con maestros, estaban formando también a lo mejor a sus hermanos, pues sí tenían que ocultarse detrás de una cortina y recibir la docencia así, ¿no? Pero mujeres transmisoras del saber, a ver, hubo muchas mujeres sabias y de hecho María Luisa Ávila es la que más ha estudiado desde los diccionarios biográficos árabes a las mujeres sabias de Al-Ándalus. En su biografía pues tiene que haber menciones explícitas a cómo transmitían el saber, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí. Rebeca, te respondo un poco por el chat. Dice, entonces, ¿realmente las dos últimas figuras femeninas que han aparecido en la conferencia podrían suponer figuras transgresoras o rompedoras con la oficialidad de las fuentes? Sí, yo creo que sí. Primero porque son mujeres que despuntan tanto que aparecen mencionadas en un diccionario biográfico. Y segundo porque considerando que procedían de áreas rurales, ¿no? Bueno, pues tuvieron un acceso a la formación, sobre todo en Granada, ¿no? Porque ambas mujeres tenían la misma tribal, además de Algarnati, ¿eh? Con lo cual su familia en algún momento se habían trasladado a Granada, pero se supone que seguían en contacto con sus localidades de origen, ¿no? Y de hecho ya he mencionado que una de ellas tenía parientes en Lanjarón, en Nihuelas o Nieles, etcétera, ¿no? Con lo cual sí, son excepcionales, son mujeres excepcionales, sobre todo considerando un ámbito rural por el tipo de vida y limitaciones culturales que comportaba. Vale, Margarita, puedes desconectar tu micro porque eres administradora. Puedes hacerlo tú. ¡Qué categoría! Buenas tardes. Gracias, Bárbara, por esta deliciosa, porque voy a llamarla así realmente, conferencia, ¿no? Yo tenía una duda fundamentalmente en cuanto al velo. Y lo digo en los siguientes términos. Creo que a veces nos traiciona, bueno, pues nuestra propia actualidad o algunas imágenes que hemos heredado o que vemos mucho, pero cuando hablamos de que salían veladas, queremos decir que salían cubiertas de alguna manera, ¿no? Porque claro, es que no te puedes ir a trabajar al campo arrastrando una almalafa, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, que hay unos impedimentos objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en ese, es decir, estamos hablando de un comportamiento moral que habla de honestidad y recato, ¿no? Fundamentalmente, pero que tenemos que entender más como simplemente que están veladas y luego habría que ver cómo en concreto es, no que están envueltas
No. que en realidad es prácticamente imposible, ¿no? En ese sentido es que tú lo estabas planteando, ¿no? Sí, Margarita, sí. Yo planteo más bien la velación de la cabeza, porque si una mujer tiene que salir al campo a faenar, pues puede llevar una indumentaria amplia que sea cómoda, pero la cabeza velada, porque además ese velo, ese pañuelo, ese velo de la cabeza la va a proteger del sol, del calor, por el calor no sé, pero del sol o del frío también, ¿no? Y por lo cual está en consonancia con el ambiente, ¿no? Pero no envuelta en mantos grandes, porque es que, como tú dices, pues sería contraproducente, ¿no? Y desde luego nada práctico. Vale, Margarita, ¿alguna pregunta más? Pues yo, si nadie tiene preguntas, yo sí tengo alguna. Que bueno, ya nos ha quedado claro que es muy difícil estudiar el mundo rural. Realmente en la edad moderna también es complicado estudiar el mundo rural, pero a mí sobre la producción femenina, pues bueno, sabemos esa relación que nos has contado magníficamente y creo que se nos ha hecho la boca agua y de ahí un poco lo delicioso, pues la relación con la miel o con el queso, pero productoras de quesos serían muy posiblemente para el siglo XVIII, ya lo estudió Margarita, pues bueno, que la actividad femenina estaba ligada a esa producción. Pero, por ejemplo, con el ganado de la abeja, con la producción, ¿tenemos algún vestigio arqueológico o algo que digan las fuentes? ¿Son ellas las que producen esa miel o solo lo utilizan y las fuentes van más por ahí? No sé Pues si realmente, se está estudiando esas actividades productoras que tengan que ver con la industria agroalimentaria y perdona el término anacrónico, pero para entendernos. yo personalmente solo te puedo hablar ahora mismo de las fuentes escritas y yo ahí no se menciona, hasta donde yo conozco, que las mujeres se dedicasen a producir la miel. Seguramente sería una actividad más masculina. Lo que creo es que la utilizaban para la cocina, la repostería, eso sí. Y en cuanto a si a la arqueología ha desvelado algo al respecto, sinceramente no lo sé. Desde luego en las fuentes no se dice. Ya aparecen digamos, los alimentos ya cocinados, ¿no? Y supuestamente por la mano de las mujeres. Gracias. Te traslado otra Nada. pregunta de Carmen Pozuelo del Legado Sí, Andalusí, que aprovecho para saludar, que te yo da las también, gracias. Carmen. Encantada, qué alegría que estés aquí. Te dice que ha sido maravillosa la conferencia y que has comentado que las mujeres eran las encargadas de la elaboración de la comida en el ámbito privado. ¿Alguna fuente alude a ella en el ámbito público? En los tratados de Isba se Eso. suele hablar de cocineros, que si hay alguna referencia en ese aspecto público de la cocina al mundo femenino. Yo personalmente, es cierto que tampoco la he buscado muchísimo, tendría que explicar más ese género de las obras de Gisba, de los tratados sobre el zoco, pero yo creo que si hay algunas menciones y son en obras muy populares, como ya he dicho, de mujeres manejándose en las cocinas de sus casas, fundamentalmente. Pero como cocineras de profesión, hasta donde yo sé, creo que no. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más y María José quiere cerrar la jornada. Sí, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Bárbara. Tengo la oportunidad ahora de agradecerte directamente esta magnífica conferencia que bueno, me ha gustado muchísimo y bueno, ahora que estoy preparando un pequeño trabajo muy modesto sobre el trabajo de las mujeres en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, el trabajo, las actividades económicas de las mujeres en el siglo XVIII en ámbito rural, pero vinculándolo con la educación patrimonial, ¿no? Viendo esos vestigios materiales que podemos tener pues como otra fuente, ¿no? O para hablar, que nos sirva como pretexto, ¿no? Para hablar de este tema, pues la verdad que me ha servido muchísimo, ¿no? Y seguramente pues entraré en contacto contigo para que me ayude en alguna cuestión.
Y bueno, pues después de agradecerte tu intervención, pues solo me queda emplazar al resto de la audiencia, ¿no?, que nos acompaña a esta hora, pues a la próxima conferencia de este ciclo, que será impartida por la profesora Margarita Virriel Salcedo el próximo viernes 21 de mayo, sobre las moriscas del Reino de Granada. Así que nada, daros las gracias a todos y a todas las personas que nos están acompañando hasta ahora. Y eso, animarles a que sigan haciendo el resto del ciclo, que seguro que van a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Y